El encargo. El amor y preocupación de una madre por sus hijos sigue vivo aún después de la muerte. Corría el año 1968 y como cada 2 de noviembre, una joven de nombre Rosario visitaba el sepulcro de sus padres. Pero esta vez algo diferente le esperaba en aquel recinto. El reloj marcaba las 7 de la tarde, el sol había caído. Rosario había limpiado y colocado algunas flores que llevó como recuerdo. Cuando se disponía a irse y el cementerio ya casi vacío, una viejecita con un rebozo en su cabeza, del cual salía un poco de cabello color blanco, se acerca a Rosario y con una voz baja y calmada le dice: «Señorita, disculpe que la moleste. Quería pedirle un favor. Mi hijo está enterrado justo en aquella tumba y yo ya no voy a poder venir a visitarlo. ¿Crees que puedas cada 2 de noviembre venir a dejarle solo una flor?» «Claro que sí, señora, no se preocupe, con gusto», respondió Rosario. «Muchas gracias, te lo encargo mucho», dijo aquella viejita. En eso una ráfaga de viento frío se deja sentir en aquel lugar. El aire llegó tan fuerte que tiró un refresco que tenía Rosario a un lado de ella. Rápidamente, aquella joven se gira para levantar la botella y evitar que el líquido se derramara. Cuando se gira de nuevo, aquella señora ya no estaba más. Rosario trataba de buscarla con la mirada entre aquellas tumbas, pero no se veía por ningún lado. Lo más extraño es cómo una señora de su edad pudo haber caminado tan rápido. Rosario sintió un escalofrío y se dispuso a irse. Al dar unos pasos, recordó aquel encargo. Tomó una flor y la depositó sobre la tumba de aquel joven. El tiempo pasó y cada 2 de noviembre Rosario colocaba una flor en el descanso eterno de aquel joven. Un día, para aquellas fechas, Rosario y sus amigos decidieron irse de paseo a Boquilla, un pueblo cercano a este. Aquel día la joven no visitó el cementerio. Cuando llegó a casa, uno de sus tíos le dio un mensaje que le helaría los huesos. «Oye, Chayo, en la tarde te habló una señora, pero le dije que no estabas. Te dejaron un mensaje, me dijeron. Dígale a Chayo, ahora no fue al panteón». Aquella joven estaba pálida, recordó la promesa que había hecho y que este día no había cumplido. En su mente daba vueltas. ¿Cómo aquella viejecita sabía su nombre si jamás se lo dijo? Desde aquella llamada, Rosario no olvida dejar la flor cada 2 de noviembre en aquel sepulcro. Para estos días, Rosario es una persona grande de edad, por lo cual le es imposible visitar el cementerio, pero dejó a sus hijas el encargo que llevaba con ella desde muchos años. Aquella tumba aún puede ser visitada en la actualidad, pero con el paso de los años se ha ido deteriorando. Hoy en día solo queda una pequeña placa donde se puede leer el nombre de aquel joven, una parte de su apellido y la fecha en que murió. Que si he estado ahí, se han de preguntar, y si he tenido la oportunidad de visitar a este joven. La ubicación me la voy a reservar, pero con seguridad les puedo decir que en aquel lugar pasan cosas fuera del pensar. ¿Y tú, llevas un encargo que no has podido cumplir? Mi nombre es LR y te deseo buenas noches. Hola, mi nombre es Valeria Yacelini, estoy con... Hola, mi nombre es Liz Rivas, muchos me conocen como LR. Tú eres escritora y tienes una página en Facebook, por lo que tengo entendido. Algunas de tus historias están basadas en hechos reales, ¿me podrás decir cuáles son? La mayoría de las historias que escribo están basadas en hechos históricos reales. Una de ellas es la de Las Mujeres del Barranco, que está basada en las soldaderas que mató Pancho Villa. Otra de ellas es la de Simón el Pollo Olvera, se llama Unos Ríos Extraños, también está basada en... Bueno, es un hecho real que la gente de hace muchísimos años cuenta. Pues la mayoría de las historias que escribo están basadas en hechos reales. ¿Quién te las ha contado? Viene desde mi bisabuela. Ella murió a los 100 años en el 2017. Sus papás y sus abuelos vivieron en la época de Francisco Villa, entonces imagínate todas las historias que me pudo haber contado hasta el 2017. Yo empecé a escribir en el 2019, así es que
por ahí tenemos bastante material. Aparte de lo que te han contado, ¿has investigado más a fondo las historias? Sí, siempre. Siempre yo para poder escribir, siempre investigo un poquito más a fondo. Por ejemplo, hay una historia que se llama Las Ánimas Perdidas. Está basada en el Parque Lineal. El Parque Lineal se llama el que está por la Avenida Juárez, me imagino que lo conocen. Sí. Se cuenta que ahí era un panteón, entonces no es como que allá me dijeron que es un panteón, voy a escribir sobre eso, sino que empiezo a investigar, empiezo a buscar periódicos viejos donde vengan datos que me puedan llevar a saber si es real lo que la gente me cuenta, y resulta, por ejemplo, que ahí sí era un panteón. Yo no lo creía, cuando me lo contó mi abuela fue como, todos lados es un panteón, todas las escuelas son un panteón. Entonces empecé a investigar más a fondo y resulta que hay cuando antes se llamaba Parque de la Madre, cuando lo renovaron, para poderlo renovar, para poderlo pues y cambiar el parque, tuvieron que escarbar para cambiar las tuberías del agua, y los de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento encontraron huesos de personas que están ahí descansando. De hecho hay algo, sé que sí me hizo, no sé, de mi parte, en el 2019 creo, en el 2019 o 2020, no recuerdo, en 2019 llevé una flor y hice una foto ahí que se llama Un Recuerdo para los que nadie recuerda, porque imagínate que tú falleces y luego construyen un parque y la gente va ahí y se come unos doritos y tú estás ahí como pues descansando, y nadie, o sea, mucha gente no sabe la historia que hay debajo de sus pies. Sí, tienes razón. Tal vez tenemos que investigar más. Por ejemplo, en el lugar en el que estamos, tal vez puede haber una historia mucho más interesante. De hecho, aquí en el lugar en el que estamos está también lleno de historia, y escribí una historia que se llama Un olor a cigarrillo. No sé si ustedes también jovencitos, por ahí están atrás de cámaras tus compañeros. Antes aquí era un cuartel militar. No sé si ustedes sepan esa historia, el cual pues fue demolido para construir la biblioteca. Y escribí una historia que se llama Un olor a cigarrillo. Un olor a cigarrillo es una historia ficticia, pero que está basada en un hecho real. El hecho real es que hubo un cuartel militar. Tengo fotografías ahí en la página. Pero mucha gente, veladores, gente que viene a caminar en la noche, cuenta que, por ejemplo, adentro de la biblioteca mueven las sillas, se oye que arrastran cosas. Entonces digo, ok, imagínate toda la energía que estuvo aquí guardada. Y hablamos de militares de, no sé, la época de la Revolución o cosas así. Entonces la historia cuenta de un joven que viene a caminar, a hacer ejercicio con su perro, y encuentra a 2 militares fumando, por eso se llama Un olor a cigarrillo. Entonces él se sube a su auto y por el miedo que le da, por como el aspecto en el que los ve, entonces se llena de humo, o sea, por ejemplo, digamos aquí como si fuera una tipo neblina, y de repente deja de verse el parque, la biblioteca, y puede ver como si estuviera el cuartel todavía, gente encarcelada, y le tocan el vidrio uno de los militares y le dice que se retire porque es una zona militar. Tus historias son muy interesantes. ¿Cómo supiste que querías ser escritora? ¿Quién te inspiró para ser escritora? Hay una historia detrás de eso. Un día mi abuela se enferma y la internamos en el Santa Clara, que es uno de los hospitales más antiguos de Camargo. Y entonces está la cama, y los muebles son súper antiguos y todo eso. Entonces enfrente está el baño, y pues yo entré al baño y eran como que las 2 de la mañana. Entonces está la taza del baño y está la cortina, pero la cortina queda un poquito más arriba, o sea, digamos que si alguien estuviera en el baño se le podrían ver los pies. Entonces estaba yo en el celular y de repente solo se me vino la idea, imagínate que de repente yo volteara y que alguien estuviera atrás de la cortina, o sea, del baño. Entonces me empezó a dar mucho miedo. Mi abuela ya estaba dormida y yo ya llegué y me senté en el silloncito que están ahí y me puse a escribir. La primera historia que escribí se llama La mujer detrás de la cortina. Sí, esa fue la primera historia que escribí. Me inspiró el lugar, me inspiró el estado en el que se encontraba mi abuela, y las empecé a subir de manera anónima a grupos de terror de aquí de Camargo. Antes no tenía página. Le pedía permiso a los administradores de que, oye, puedes subirme esta historia, y nomás pon lo que es anónimo. Yo no quería que supieran que era yo, porque yo decía, a nadie le van a gustar mis historias, sino que de repente empecé a ver que a la gente le empezó a gustar. Entonces me dijeron, ¿por qué no haces una página?
Y yo, aún con miedo de que funcionará o no funcionará. Entonces, hago la página, creo historias cortas de terror. Subo la primera historia, subo la segunda historia y ¡pum! Se vuelve un boom en Camargo. Entonces, gracias a eso ya son más de 58 leyendas escritas en Camargo. Tienes mucho talento para ser escritora. Gracias. ¿Alguna vez, aparte de la historia que nos has contado, alguna vez sufriste una experiencia paranormal? Siempre, muchas veces, muchísimas veces. De hecho, yo digo que de ahí también, o sea, me nace el amor a lo paranormal. Creo que hasta la fecha nos siguen sucediendo cosas. Hemos vivido experiencias. Aquí está Samir, quien es el creador de los cortos. Creo que de ahí viene, el amor hacia lo paranormal. Una de las cosas que nunca se me olvidan, y creo que ahí fue donde empezó todo. Yo tendría como unos 7, 8 años, estaba en la primaria, entonces yo vivía en Fobiste, en la calle de abajo, todavía no vivía, de la mera pasada del camión, por así decirlo. Entonces yo estoy acostada y un zumbido en los oídos me despierta, como el típico que escuchan el ti, pero era diferente, o sea, era algo molesto, o sea, y no provenía de ningún lado. Entonces cuando abro los ojos, mi cama daba hacia la puerta y veo una persona grande parada en el marco de la puerta, y cuando volteo a la tele, estaba una niña sentada arriba de la tele, y tenía 7, 8 años. Entonces me asusté, le hablé a mi mamá, y yo le empezaba a gritar, y cuando ella llegó, es que no hay nada, y yo me decía, es que estás soñando, y yo decía, no, o sea, ¿cómo te voy a hablar? Si estaba dormida, ¿cómo me estás viendo ahorita despierta? O sea, mientras yo te estaba gritando, yo estaba viendo a la niña, hasta que tú llegaste se desapareció. Entonces, es algo bien, no sé, bien fuerte, pero como podríamos seguir todo el día platicando historias, sí. ¿Sabes? Pues hasta ahorita eres una muy buena escritora. Gracias. Tus historias, sin dudas, están muy buenas, se las recomiendo demasiado. Esto sería todo por nuestra parte. Me da mucho gusto haberte entrevistado el día de hoy. No, muchas gracias. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Síganme en mis redes, van a aparecer aquí abajo. Nada, no es cierto.